Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. En contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Recuerden mantener, como siempre, sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestra invitada de hoy podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, no graben para que pues posteriormente nosotros vamos a compartir la conferencia en nuestro canal de YouTube para que todos la puedan consultar. Mientras damos inicio, les pedimos que por favor se inscriban en el link de asistencia que se encuentra en el chat del Teams. El registro de las personas que nos acompañan el día de hoy es muy importante, como todos los viernes, y al finalizar de este ciclo de conferencias del año 2023 se les enviará una constancia de asistencia. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más compañeros y compañeras y podamos dar inicio. Aló, aló.
Bueno, nuevamente les damos la bienvenida al encuentro magistral número 6 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2023 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Y a propósito de que esta semana conmemoramos el Día de la Mujer, hoy nos acompaña la ingeniera Alina Velázquez Mora para hablar sobre la gestión para el seguimiento y vigilancia del buen uso del sistema de alcantarillado por parte de los usuarios no residenciales. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se promueve la gestión del conocimiento y la innovación para lograr los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento, como lo estamos viendo en la diapositiva de nuestra política que se está proyectando en este momento. Antes de iniciar la conferencia, el ingeniero José Manuel de la Torre, de la Ingeniería, Dirección de la Ingeniería Especializada, realizará la apertura con un saludo de bienvenida. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, Livia. Muchas gracias por la introducción. Buenos días para todos y todas. La Gerencia de Tecnología, la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y también de la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Gestión para el seguimiento y vigilancia del buen uso del sistema de alcantarillado por parte de los usuarios no residenciales, a cargo de la ingeniera Alina Velázquez Mora. Este es un tema de gran interés para la empresa de acueducto y para la ciudad de Bogotá, sobre la cual todos podemos contribuir de alguna manera para mejorar la calidad del agua de nuestros ríos y quebradas. De esta manera damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2023, en la que deseamos seguir contando con su valiosa asistencia y participación en estos encuentros del conocimiento que nos permite construir sobre lo construido. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias, Livia. Gracias, ingeniero José Manuel. Bueno, y conozcamos un poco más de la ingeniera Alina Velázquez. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Distrital, es especialista en evaluación de impacto ambiental de proyectos, profesional de la Dirección de Saneamiento Ambiental del Grupo de Calidad Hídrica bajo la coordinación del ingeniero Emigdio Parra. Cuenta con más de 8 años de experiencia en los temas asociados a la gestión para el buen uso del sistema alcantarillado por parte de los usuarios no residenciales, plan de saneamiento y manejo de vertimientos y plan de identificación y corrección de conexiones erradas. Y después de conocer esta maravillosa experiencia de Alina Velázquez y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy, Gestión para el seguimiento y vigilancia del buen uso del sistema alcantarillado por parte de los usuarios no residenciales. Alina, buenos días y bienvenida. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Vamos entonces a dar inicio a nuestra conferencia el día de hoy. Bueno, lo primero pues iniciar resaltando que esta es una gestión que se realiza desde la gerencia ambiental en la Dirección de Saneamiento Ambiental y bajo la coordinación del ingeniero Emigdio Parra en el grupo de calidad hídrica. Nosotros lo primero que llamamos a todos a
sensibilizar básicamente es que operamos unas redes de alcantarillado que muchas veces los usuarios desconocen que existen y por esto mismo cuando hacen descargas generan afectaciones que pueden pues impactar en el funcionamiento de estas redes de alcantarillado. Es decir, estas redes además que operamos y mantenemos nosotros, estas redes son vida, que gracias a los sistemas de alcantarillado es que se ha elevado la esperanza y la calidad de vida del ser humano en todo el mundo. El día de hoy vamos a abordar los objetivos de ese seguimiento y la gestión que realizamos, cuáles son las herramientas normativas con las que contamos para realizar este trabajo, las estrategias que hemos implementado y cuáles son los avances principales. A diario, la ciudad recibe vertimientos de usuarios no residenciales que pueden estar en actividades comerciales, industriales, oficiales y especiales, con características que pueden afectar su operación, con pHs, por ejemplo, que pueden generar corrosión, temperaturas muy altas que pueden ocasionar ablandamiento y pérdida de la capacidad del flujo de estas mismas redes, sólidos y grasas que las obstruyen. Las grasas, pues justamente porque al enfriarse se solidifican y se van adhiriendo a las paredes de estas tuberías hasta que impiden el paso del agua. Entonces, esto mezclado con la problemática de que desafortunadamente aún se desechan muchos sólidos por nuestro sistema, básicamente ha hecho que la empresa haga un llamado de atención a nuestros usuarios sobre cómo están haciendo uso del sistema de alcantarillado. Y es por esto que la gestión es tan importante porque nos permite también proteger la infraestructura que nosotros operamos y mantenemos y que además incurre en muchos costos por esos mantenimientos adicionales que generan los vertimientos que no cuentan con el tratamiento adecuado. Un usuario que tenga un sistema de tratamiento que garantice que el vertimiento cumple con lo que dice la normativa vigente, no va a generar ningún impacto en nuestro sistema de alcantarillado. Entonces, esto nos permite a nosotros reducir los costos asociados a estos mantenimientos adicionales que se realizan por los vertimientos de usuarios no residenciales. Pero por supuesto que además garantizar que la calidad del vertimiento mejora para nuestras redes también contribuye con mejorar la calidad hídrica de los cuerpos de agua de nuestra ciudad. Recordemos que finalmente nosotros somos una empresa de servicios públicos y también nos interesa trabajar de la mano con nuestros usuarios. Entonces, la gestión que hacemos con los usuarios también es una mejora en el servicio que brindamos. Estas orientaciones es un trabajo en conjunto que nos permite a nosotros pues que el usuario se apropie de estas redes, porque finalmente somos una empresa de servicios públicos y llamamos a los usuarios a que entiendan que el sistema nos pertenece a todos y que nos interesa garantizar que funcione de la mejor manera. Adicional a eso, el Ministerio de Ambiente en el decreto 3930 del año 2010, que fue compilado en el año 2015 en el decreto 1076, nos asigna a todas las empresas de servicios públicos del país una responsabilidad. Y esta responsabilidad, digamos que el espíritu de esta responsabilidad básicamente es que nosotros que operamos el alcantarillado estemos conociendo los vertimientos que llegan al mismo y exijamos a los usuarios que se cumpla la normativa de vertimientos vigente. Y es ahí donde hago una claridad importante, y es que esto siempre desde nuestra competencia de prestadores del servicio y no cruzándonos con las competencias de la autoridad ambiental. Nuestras competencias, de acuerdo a la norma y lo que nos ha asignado frente al tema del control de vertimientos a los alcantarillados, es exigir que nuestros usuarios cumplan la resolución 0631/2015, que es la normativa vigente para los vertimientos, determinar que justamente mediante estas caracterizaciones que nos remiten los usuarios, que vamos a ver más adelante la responsabilidad, el usuario cumpla. Informamos a la autoridad ambiental, es decir, que nuestro trabajo tiene que ser en conjunto con la autoridad ambiental competente, que en Bogotá es la Secretaría Distrital de Ambiente y en el municipio de Soacha, pues es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Entonces, estas situaciones que incurren en un incumplimiento normativo, siempre estamos informándolas a la autoridad ambiental. Y finalmente, compilamos unas caracterizaciones de sus vertimientos que nos presentan los usuarios y los remitimos también anualmente. Respecto a la parte normativa que nos ha permitido a nosotros desarrollar este trabajo, es importante mencionar un cambio que hubo en la ley con la ley 1955/2019, que pues
es el anterior plan de desarrollo, pero cuya directriz todavía está vigente, que de hecho venía desde el decreto de 3930 en el año 2010, pero había sido realmente demandado en la ciudad, y era que básicamente solo se requería el permiso de vertimientos de las descargas de aguas residuales a cuerpos de agua y al suelo. ¿Qué era el permiso de vertimientos? Un trámite que realizaban los usuarios con las autoridades ambientales, el cual les otorgaba una resolución que les permitía realizar su descarga, para lo cual tenían que cumplir una serie de requisitos. Perdón. Entonces, este permiso en su momento se tramitó también para las descargas al sistema de alcantarillado. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de esta ley para la ciudad de Bogotá, dejó de existir el permiso para los usuarios que descargan al sistema de alcantarillado. Este permiso solo se requiere para los que descargan a cuerpo de agua o al suelo. Ahora, además, digamos, de esa responsabilidad del permiso, los usuarios tenían otra responsabilidad en el decreto 3930 del 2010, que era básicamente presentar anualmente la caracterización de sus vertimientos, ese análisis que nos permite a nosotros saber qué contaminantes tiene la descarga de un usuario, para nosotros determinar si realmente cumple con la normativa de vertimientos vigente. Entonces, dejó de existir el permiso, sin embargo, continúa el usuario sujeto a una responsabilidad, pero esta vez a través del prestador, de remitir esa caracterización que sí nos interesa conocer porque operamos el sistema y queremos saber cómo es la calidad del vertimiento que le está llegando al sistema que operamos. Entonces, esta herramienta permite también a la autoridad, porque nosotros remitimos esto anualmente, hacer el control y la inspección y seguimiento que es competencia de ellos a los usuarios. Nosotros remitimos toda esta información que nos presenta el usuario a la autoridad ambiental competente. ¿Cuál es la normativa que el usuario debe cumplir en estas caracterizaciones? ¿Cuál es la normativa que el usuario debe mostrar que la calidad de su vertimiento cumple? Es la resolución 0631/2015, que además trae un concepto muy importante, como un cambio que no traía el decreto 3930, y es una definición sobre el agua residual doméstica y el agua residual no doméstica, dejando en claro que el agua residual doméstica corresponde a aquellas descargas que provienen de hogares, retetes, servicios sanitarios, duchas, lavamanos y, posetas de lavado y elementos de aseo. Entonces, deja la claridad la norma de que estas son las descargas que se consideran agua residual doméstica, y que aquellas que se consideran como agua residual no doméstica son las descargas procedentes de actividades industriales, comerciales o de servicio diferentes a las domésticas. Y esa definición fue muy importante porque había varias actividades que no tenían claridad sobre cuál es el tipo de vertimiento que generaban. Y la resolución 631/2015 lo que hizo fue regular los parámetros para el agua residual no doméstica, como por sectores. 8 sectores que representan 73 actividades productivas. Básicamente, el Ministerio de Ambiente hizo un estudio de cada una de las actividades y cuáles eran los parámetros que realmente valía la pena que el usuario que desarrollaba esa actividad midiera. Sin embargo, y también es importante resaltar que el decreto 1076/2015 conmina a todo el usuario comercial, industrial, oficial o especial a presentar la caracterización sin discriminar el tipo de vertimiento que genera. Y digamos que esto es un vacío normativo que genera confusión en los usuarios y que nosotros poco a poco, a través de la gestión que realizamos, hemos ido orientando sobre cómo proceder al respecto, y lo vamos a ver más adelante. O algo muy importante, desde la dirección se hizo el esfuerzo de anexar una parte al contrato de servicios públicos domiciliarios, que habla del control de vertimientos a la red de alcantarillado. Entonces,
pues nuestros usuarios están sujetos al cumplimiento de este contrato. Entonces, en el contrato lo que hicimos fue poner una serie de disposiciones generales que hablan de las condiciones que tiene que tener el usuario para poder realizar una gestión de vertimientos adecuada, las limitaciones de vertimientos, porque identificamos cuáles eran los que mayor impacto generaban en nuestro sistema, los sistemas de emergencia que el usuario tiene que manejar en caso de que su sistema de tratamiento, por ejemplo, deje de operar por un mantenimiento o algún daño, y cómo nosotros, a través de las visitas técnicas que realizamos y las orientaciones podemos realizar también esa vigilancia e inspección, pero todo en el marco de la prestación del servicio de alcantarillado de los usuarios, de que básicamente yo pueda indicarle a un usuario, pueda preguntarle a mi usuario qué sistema está manejando usted. ¿Es un sistema eficiente? ¿Tiene sus redes separadas? Entonces, esto quedó en el contrato de servicios públicos que la empresa lo puede realizar. Dos son las estrategias principales que nosotros hemos implementado. Unas son las externas que están asociadas directo al trabajo con el usuario y las otras son las internas que en el trabajo con las otras áreas de la empresa hemos podido fortalecer esta gestión. Dentro de las estrategias externas, por ejemplo, tenemos el trabajo directo con el usuario a través de capacitaciones en el buen uso del sistema de alcantarillado. De estos, recordemos que esto está asociado directo a los usuarios no residenciales, los comerciales, industriales, oficiales y especiales. Las visitas técnicas en zonas que se considera que son críticas por el mantenimiento que se realiza en el sistema o por las actividades que allí se presentan. La recepción de esas caracterizaciones que obliga la norma que los usuarios deben remitir. Y algo que está asociado a esta parte técnica y que nosotros hemos apoyado pues al área de comunicaciones, por ejemplo, y desde la gerencia ambiental también, son las campañas que se realizaron de manejo adecuado de las grasas y los aceites y de héroes del agua, que cuentan con esa visión desde la parte técnica de las visitas de vertimientos que realizamos nosotros. Ahora, la gestión externa también se contempla como una nueva estrategia de acción y ha sido el monitoreo en las redes, para el cual hasta ahora nosotros desarrollamos un piloto gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos permita a nosotros no solo conocer el usuario y lo que nos descarga por la visita, sino también por un monitoreo en tiempo real de la red de alcantarillado. Esta gestión externa inicia con una consultoría que realiza la empresa en la cual identifica 15 actividades productivas que generan alto impacto negativo en el sistema de alcantarillado, como por ejemplo las textiles, las curtiembres, todo lo que está asociado a productos químicos, alimentos, las plazas de mercado que en su vertimiento tienen tantas grasas, las imprentas, empresas metalmecánicas, hoteles, todos aquellos que están asociados a vertimientos que pueden ocasionar obstrucción en las redes o eventualmente una afectación en nuestros sistemas de tratamiento porque los contaminantes que trae su vertimiento no van a ser tratados por la planta. Ejemplo, el cromo que pueden estar descargando una curtiembre que no cuente con un sistema adecuado de tratamiento. Ahora, lo primero ha sido acercarnos al usuario enseñándole cómo funciona el sistema de alcantarillado, cómo funciona, a qué obligaciones está sujeta, nosotros en qué lo podemos orientar. Y esto lo hemos hecho también en alianza con gremios y entidades públicas, trabajando, por ejemplo, con Acercar desde la Secretaría de Ambiente, que busca formar a los empresarios en todos los temas de la gestión ambiental. A Codres, que son el gremio de los restaurantes, que pues en Bogotá tenemos bastantes restaurantes y en el marco de la campaña de grasas y aceites pues nos interesaba que se vincularan con el gremio de los hoteles, con lo que es el gremio también de los industriales de Soacha, y así digamos que esta ha sido una estrategia que nos ha permitido llegar de forma masiva a más usuarios con el mensaje de cómo funciona el sistema, qué tiene que hacer el usuario para garantizar que la gestión de sus vertimientos es adecuada.
pero además mantenemos un canal constante de comunicación con el usuario, donde cualquier inquietud referente al tema o incluso si ellos quieren replicar la información en otras sedes, nosotros estamos todo el tiempo dispuestos a trabajar en conjunto con el usuario. Las visitas técnicas son un aspecto muy importante de esta gestión externa. La visita técnica básicamente tiene 4 pasos importantes. El primero consiste en un diagnóstico que nos permite identificar cómo está actualmente el usuario realizando la gestión de sus vertimientos. Sí, ya estoy. Realizamos la construcción de un plan de mejoramiento, es decir, nosotros a través de ese diagnóstico que realizamos, hacemos una orientación al usuario y dejamos una serie de recomendaciones. Recordemos que nosotros trabajamos desde nuestra competencia de prestadores del servicio. Entonces, la visita con el objetivo de poder también orientar al usuario sobre cuáles son las estrategias para mejorar la gestión de sus vertimientos y construir en conjunto un plan de mejoramiento que nos permita garantizar que la gestión es la adecuada, el cual nosotros posteriormente hacemos una visita de verificación para evidenciar si el usuario sí ha implementado esas recomendaciones. Finalmente, pues estos usuarios siempre van a estar sujetos a la obligación contenida en el decreto 1076 de 2015, que indica que tienen que presentar la caracterización. Entonces, nos permite además a través de la visita recordar al usuario el cumplimiento de la norma, que recordemos nosotros, es una obligación que nos asigna el Ministerio de Ambiente y es exíjale al usuario que descargue su alcantarillado que cumpla la norma vigente, y estas son las estrategias que también utilizamos y nos permite garantizar eso. ¿Qué evidenciamos o qué verificamos nosotros en estas visitas técnicas? Primero, el sistema de tratamiento del usuario es idóneo. Hacemos una serie de recomendaciones al usuario, como son las caracterizaciones de control, los planes de emergencia o de contingencia que hablábamos ahorita, que también quedaron exigidos en nuestro contrato de servicios públicos domiciliarios. Evidenciamos si el usuario tiene un sistema, pero realmente no lo mantiene. Y esto es algo que nos pasa mucho, por ejemplo, con las trampas de grasa de los usuarios, ya que muchos las tienen, pero en el momento en que uno efectúa la visita técnica, evidencia que es una trampa que tiene grasa negra, sólida, de mal olor, que indica que el usuario no le está haciendo el mantenimiento con la frecuencia indicada. Entonces, todas estas son recomendaciones que se le dan al respecto. En el tema de infraestructura, nuestro contrato de servicios públicos requiere que el usuario tenga sus redes separadas en aguas residuales y en aguas lluvias. Ahora bien, si bien es cierto, puede ser solo agua residual que pasa por un sistema de tratamiento de agua lluvia, nosotros siempre recomendamos, y la mayoría de usuarios lo implementa de esta forma, es agua residual no doméstica, que es el agua de su proceso productivo, por una tubería. Esta agua va a pasar por un sistema de tratamiento, todas estas redes llegan a un sistema de tratamiento. Las otras son las aguas domésticas, que son las que pues, provienen de las cocinas y los baños, y vienen las aguas lluvias, que se manejen de forma separada. Hay usuarios que tienen combinadas sus redes de agua doméstica y no doméstica, pero eso implica que son sistemas de tratamiento en los que el usuario va a gastar mucho más dinero para que sean eficientes, tratar el agua de todos los baños, pero hay usuarios y empresas que están localizadas en redes tan antiguas que lo manejan de esa manera. La idea siempre es que sean diferenciadas las tres, y nuestra idea y lo que exigimos, pues que la red que pase por un sistema de tratamiento, después a través de la caracterización, esté demostrando que cumple con la norma de vertimientos vigente. Entonces, en esta visita evidenciamos si el usuario tiene o no sus redes separadas, además por una razón también muy importante y está asociada a cómo está el usuario conectado a nuestras redes de alcantarillado. Porque un usuario que desconoce sus redes, no sabe cómo está el alcantarillado público, muchas veces genera conexiones erradas. Entonces, estas visitas también nos permiten contribuir con ese plan de identificación y corrección de conexiones erradas que tiene la empresa, en la cual recordamos al usuario la responsabilidad de tener las redes adecuadamente conectadas a nuestro sistema de alcantarillado público.
adicional, es importante resaltar que los usuarios tienen que tener una caja de inspección externa que es fuera del predio, antes de la descarga de la red de alcantarillado. Hay condiciones muy específicas en las que quizás el usuario no es viable esta alternativa, eso ya se consulta para casos específicos, pero este es el requerimiento. ¿Por qué? Porque a la autoridad ambiental y eventualmente también nosotros cuando efectuamos mantenimientos y cosas nos interesa poder destapar esa caja y ver el usuario que está descargando al sistema. Otra recomendación para esas visitas técnicas ha sido todo lo asociado con las buenas prácticas. Entonces, el uso de insumos amigables, el ahorro y uso eficiente del agua, los formatos de seguimiento y control que debe manejar el usuario y si realmente el usuario tiene procesos de capacitación, porque finalmente uno a veces hace la visita y se encuentra con que el profesional ambiental conoce muy bien toda la información, pero el resto de la empresa no. Y finalmente, todos están haciendo uso de las redes. Hasta la persona que va, usa el baño y entonces descargó por el baño y por la sanitario todos los sólidos y los papeles, todo lo que usó. Entonces, la capacitación que realicen las empresas al interior en todas las personas que están vinculadas es muy importante. Una vez realizada esta visita, nosotros en apoyo del área de DITG contamos con un aplicativo mediante el cual registramos la visita y que nos permite además hacer después un análisis geográfico de esta información y de cómo hemos avanzado en la ciudad. Entonces, este mapa de seguimiento, capturamos la información a través de dispositivos móviles en el momento de hacer la visita o también la podemos cargar pues en el computador después de hacer la visita, pero lo importante es que contamos con un registro que nos permite evidenciar toda la información que capturamos del usuario y que eventualmente si nosotros tenemos un requerimiento para algún usuario específico, lo vamos a poder identificar a través de del sistema y pues del mapa que nos ha desarrollado el área de DITG. Como mencionaba ahorita, pues otra de las gestiones que nosotros realizamos es la recepción de esas caracterizaciones que ha exigido al usuario y que son muy importantes porque también nos permiten conocer la descarga de este usuario. Esta información es compilada a través de la resolución 0075 de 2011. Es un formato en el cual nosotros compilamos toda la información que registran nuestros usuarios en la plataforma y remitimos a la autoridad ambiental. Nosotros debemos exigir la caracterización a los comerciales, industriales, oficiales y especiales. Estos son más de 20.000 usuarios en la ciudad que tienen que realizar su reporte. Para poder recordar esta obligación a todos, mandamos muchas veces con la factura, mediante correos electrónicos, mediante mensajes de texto, y es ahí donde nos apoyamos bastante con la gerencia de servicio al cliente para poder usar estrategias de comunicación con el usuario no residencial que tiene esta responsabilidad y poder recordar que ellos tienen que remitir esa caracterización anualmente a la empresa. Entonces, es una gestión que hacemos cada año y que pues vemos los resultados con la cantidad de caracterizaciones que recibimos y que nos remiten los usuarios. Pero no solamente pues está como toda la parte normativa y de exigencia al usuario en la gestión. Estas estrategias que se han desarrollado desde la gerencia y desde comunicaciones también han permitido que el usuario se motive a ser parte de estos procesos, porque entonces es un reconocimiento de que ellos sí están haciendo bien la labor de gestión de sus vertimientos. Entonces, todo lo que está asociado al ayuda al medio ambiente, reciclamos aceite, cuidamos el alcantarillado, todo lo que se hizo con la campaña que apoyamos desde la parte técnica, la campaña de manejo adecuado de grasas y aceites. Hubo muchos usuarios que se vincularon también voluntariamente, que solicitan las visitas porque pues mejora también la imagen de sus empresas, así como por ejemplo el premio de Héroes del Agua, que en este caso nosotros estuvimos apoyando la entrega para una curtiembre que tiene un vertimiento que genera un impacto negativo en el sistema alcantarillado si no se trata de forma adecuada. Entonces, encontrar una curtiembre que realmente esté comprometida, que muchas veces nos pasaba, bueno, tienen
sistemas de tratamiento, pero realmente no los operan y uno ve en los insumos que tienen, en cómo realizan el control del mantenimiento, que quizás no la están operando. Pero entonces en el momento en el que ya nosotros hacemos la visita técnica y evidenciamos que el usuario sí opera adecuadamente su sistema, sí tiene la infraestructura adecuada, no tiene conexiones erradas a nuestro sistema. Entonces, ese usuario que nos está garantizando que no va a generar un impacto negativo es el usuario que se hace merecedor de este tipo de reconocimientos y es una forma más de motivar y no solamente de castigar al usuario que eventualmente no hace las cosas bien, que esa también, pues a nosotros nos corresponde informar a la autoridad ambiental esta situación y la autoridad ya abre procesos sancionatorios y entonces implementa medidas preventivas. Entonces ya nosotros dijimos, bueno, vamos por otra estrategia también y a respaldar estos procesos tan interesantes que han salido con el apoyo de otras áreas. Ahora, adicional entonces a la gestión directa con el usuario, nosotros presentamos un proyecto para como una competencia que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para tecnologías nuevas en el tema pues, de la gestión del recurso hídrico. Y este proyecto consistía en poder monitorear las redes de alcantarillado en tiempo real. El objetivo era básicamente poder desarrollar un piloto que nos permitiera evaluar si existía un sistema predictivo inteligente que permitiera identificar cuáles eran los usuarios que nos estaban descargando vertimientos que afectaban la operación del sistema de alcantarillado. Entonces, al ganar este proyecto, el Banco Interamericano de Desarrollo hace una convocatoria para las empresas que puedan ofrecer este tipo de tecnología y las encontramos con la empresa Cando. Ellos contratan a la empresa Cando, una empresa israelí que tiene este tipo de tecnología y distribuimos el proyecto en 8 meses, iniciando con una fase básicamente de reconocimiento del área de todos los usuarios, después la planificación de cómo iban a ponerse esos sistemas de monitoreo. Duramos haciendo mediciones durante 2 meses y ya después venía toda la desmovilización y evaluación de resultados. Inicialmente, nosotros como acueducto sabíamos cuáles eran esas áreas en las cuales se presentaban usuarios no residenciales que podían generar vertimientos de interés y que afectaran nuestro sistema de alcantarillado. Entonces, suministramos esta información, generamos nuevamente un mapa con el área del DITG que nos permitía analizar geográficamente la información que teníamos del sector. Por ejemplo, cuáles usuarios nos habían entregado caracterización en ese sector, qué usuarios no residenciales teníamos y a qué actividades productivas estaban asociadas y cómo eran las redes y cómo funcionaba todo el sistema de alcantarillado en este sector. ¿Qué es lo que hace Cando con la información? Básicamente replica esto, algo que ellos llaman gemelo digital, replica toda esta información en la plataforma de ellos y después de esto hacen un análisis para identificar cuáles son esos puntos en los cuales se podían instalar las sondas, los aparatos que medían los parámetros que nos interesaban. Entonces lo que hicimos fue que con el apoyo de toda la zona operativa, en este caso el área fue Montevideo y la zona que nos apoyó fue la zona operativa 3, se hizo el mantenimiento, la inspección de todos los pozos, la verificación para ver si tenía realmente condiciones de accesibilidad, había seguridad para los equipos, el estado estructural del cabezal del pozo era el adecuado y cuáles eran las condiciones de flujo de nuestras redes. Entonces, una vez se evalúa todo esto, ellos escogen los puntos donde se instalan estas sondas que permiten la medición del pH, la temperatura y el potencial de óxido reducción. Entonces, instalan 8 puntos en diferentes áreas de Montevideo, donde se considera que se recolectan vertimientos de acuerdo a la evaluación que hizo el sistema de ellos, donde se considera que se recolectan vertimientos de actividades industriales de alto impacto.
Adicional, ellos tenían la capacidad de poner muestreadores con estos. Entonces se pusieron 3 muestreadores que recolectaban básicamente agua residual. Después, con el apoyo de nuestro laboratorio, se hacía un análisis de esas muestras que se recolectó cuando, justo en el momento en el que se detectaba que se podía presentar un índice de contaminación alto. Entonces, había detonado una alarma para que el muestreador capturara y después se recolectaba y posteriormente se llevaba al laboratorio para el análisis. Entonces, este sistema que requirió primero la instalación, la identificación de todos los eventos de contaminación, hacer el análisis para llegar a un cuarto paso que era identificar a esos usuarios. ¿Cómo era el índice de contaminación que manejaban ellos? Esto es muy interesante porque ellos tenían información de 10 años de muestreos con muchas empresas en todo el mundo. Entonces generaron un algoritmo que a través de ese historial de información que tenían de los usuarios y los parámetros que se medían en este momento, daba como Perdón, resultado Alina, algo que Alina, ellos denominaban. disculpe, de pronto faltó importante la conductividad, ¿no? Un parámetro importante para Sí, señor, la determinar eso. conductividad. Entonces, esto daba como resultado un índice de contaminación que calculaban con su inteligencia artificial y que asignaba unos rangos de acuerdo al resultado de ese algoritmo. Entonces, de 0 a 30 nos decía, no hay contaminación en el punto. De 31 a 50 nos indicaba que había una severidad media, de 51 a 70 una severidad alta y encima de 70 una severidad extrema. Entonces, es un índice de contaminación asignado con la medición de los parámetros y todo el historial de mediciones con el que contaban ellos. Esto era lo que hacía la inteligencia artificial, poder indicarnos en qué momento, qué días, a qué horas, en qué puntos exactos se presentaban. ¿Qué identificamos nosotros, por ejemplo? Que había 3 puntos críticos, 3 puntos que presentaban de forma constante índices de contaminación altos. Y recordemos que el piloto buscaba sobre todo poder identificar si este sistema era funcional y nosotros con la información que nos brindaban las zonas de los mantenimientos y todo, sabíamos que había usuarios en el sector recurrentes en el tema del vertimiento que generaba impacto. Entonces ya el sistema nos empieza a mostrar y a corroborar esta información que en efecto teníamos en 3 puntos usuarios que estaban descargando vertimientos que no cumplían con la normativa de vertimientos vigente. Esto ellos nos lo facilitaban a través de un sistema, una página web en la cual nosotros podíamos ingresar y evaluar en lo que les indico, cuáles eran los resultados de esos parámetros que se medían, de la temperatura, de la conductividad, del pH, a qué hora, qué día, cuáles fueron esos puntos máximos. Y es un sistema que eventualmente, ¿qué se hace? Que se integra con toda esa gestión que realizamos nosotros con los usuarios de visitas y de orientación, pero además constituye un material para poder compartir con la autoridad ambiental, que finalmente son ellos los que van a hacer como todo el control a estos usuarios y los vertimientos. Entonces, finalmente, de ese monitoreo en redes, a través de este sistema que operó la empresa Cando y que nos suministraba el dato, nos demostró que sí es posible hacer la medición y la identificación de esos usuarios que puedan estar generando descargas para desarrollar un trabajo en conjunto con el usuario y un seguimiento constante de su vertimiento, así como suministrar a la autoridad ambiental su información. Es importante resaltar que las muestras que analizaba el laboratorio justamente corroboraban que el vertimiento era de este tipo de industria. Entonces, ¿qué parámetros se presentaban que pudiesen indicar que esto correspondía a una textilera, a una empresa de productos químicos? Entonces, toda esta información en conjunto nos arrojaba el resultado. Ahora, toda la gestión externa de vertimientos que nosotros realizamos
Es posible gracias también a una gestión interna, una gestión que nos permite a nosotros organizarnos como empresa para desarrollar esto y que ya involucra a más áreas que a través de los años nos han apoyado en el desarrollo de todas las herramientas que hemos necesitado. Lo primero, actualmente la empresa cuenta con un procedimiento de gestión para el buen uso del sistema de alcantarillado y en este procedimiento están pues de responsables todas las áreas que también están a cargo de este mantenimiento del sistema de alcantarillado, que además son las que a través justamente del personal que está en campo, que conoce la problemática, también identifica usuarios y eso se vuelve otro criterio para desarrollar esas visitas que pues hacen también los profesionales de las zonas asignados. Entonces, en este procedimiento establecemos cómo realizamos nosotros esas visitas técnicas, cuáles son los formatos que usamos, la responsabilidad que tenemos de adicionar la información en nuestro sistema de información geográfica y está asociado también todo el tema de las conexiones cerradas. Entonces, el procedimiento ha permitido que nosotros nos organicemos internamente y tengamos claras de pronto las responsabilidades de cada una de las áreas. Adicionalmente, nosotros con el apoyo de ingeniería especializada trabajamos en la actualización de las normas técnicas NS 037 y 39 que nos permitían justamente como dar toda la directriz para cómo los usuarios deben hacer un adecuado uso del alcantarillado y gestionar sus vertimientos y también la empresa cómo efectúa ese control. Desarrollamos herramientas para el usuario a través, por ejemplo, del área informática, la aplicación que nos permite recolectar todas esas caracterizaciones, pero no olvidemos que nosotros adicionalmente somos también un usuario de ese sistema de alcantarillado y que, por supuesto, somos los llamados a dar el ejemplo de que hacemos una gestión adecuada de los vertimientos de nuestras sedes. Entonces, también hay una gestión ahí que implica que muchas de nuestras sedes, no solo en la ciudad, sino en otras áreas, sí tienen que hacer, por ejemplo, un trámite de permiso, ¿cierto? Entonces, nosotros también tenemos que garantizar que cumplimos la norma vigente y que pues nuestro vertimiento no va a generar ningún tipo de afectación. En el procedimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, diseñamos un formato en el cual recolectamos toda la información asociada a la gestión de vertimientos del usuario, desde la información básica como la cantidad de empleados, cuánta agua consume, hasta las fuentes de suministro, la información del afluente de cuál es el origen del vertimiento, cuáles son las etapas del proceso productivo, en qué etapas se está desarrollando digamos, está usando el recurso hídrico y por lo tanto se va a generar vertimiento. La gestión externa ya de acuerdo con las redes, cuál es el estado de las redes que están alrededor de su usuario, encontramos quizás sumideros tapados o si hay conexiones cerradas y es la misma información que capturamos en nuestro sistema. La norma, como les comentaba, la NS 037, que nos indica el usuario cómo puede hacer un uso adecuado del sistema de alcantarillado y está contemplado básicamente la responsabilidad de presentar esa caracterización, cómo se hace a través de la plataforma y la NS 039 que es más para nosotros, cómo hacemos ese seguimiento a los vertimientos de los residuos líquidos no domésticos. Ahí es importante mencionar un cambio que hicimos en la 37, adicionamos todo lo asociado al manejo adecuado de grasas y aceites, porque, pues reitero, es una problemática que se presenta con frecuencia en la ciudad y la norma entonces hace como toda la recomendación respecto a la gestión adecuada del manejo de las grasas y los aceites que tienen que tener en cuenta los usuarios. Ya en la 39, entonces, nuevamente recordamos todo el tema de cómo efectuamos la visita y cuáles son las responsabilidades de la empresa frente a este seguimiento a los usuarios. Para el tema de la caracterización de vertimientos, desde el área de informática nos apoyaron para desarrollar una aplicación en la cual el usuario registrara los resultados de esta caracterización de vertimientos. Entonces, la herramienta también es para identificar la gestión de vertimiento de los usuarios. Entonces, no se diseñó como registra acá los resultados y termine el proceso. No, la herramienta también le pregunta al usuario a qué se dedica,
cuántas horas trabaja al día, qué sistemas de tratamiento tiene, adjunte un plano, por ejemplo, un diagrama que nos permita evidenciar cuál es el manejo de las redes. Entonces, toda esa información se captura a través de la aplicación que desarrolla Informática y nosotros de forma constante estamos descargando la información registrada por el usuario, analizando si se presentan incumplimientos, pero además hay algo importante aquí y es que, como les mencionaba, hay un vacío normativo porque los usuarios, por ejemplo, un restaurante que se dedica solamente a cocinar, para la resolución 0631 viene a ser un usuario doméstico y la resolución regula al usuario no doméstico. Él dice doméstico, ¿por qué? Porque el concepto, como vimos atrás, dice que aquel que tiene cocinas y baños es un usuario doméstico, pero para nosotros no es doméstico un usuario que por supuesto las concentraciones de grasa van a ser muy altas porque es un restaurante que se dedica a la preparación y que puede vender más de 200 almuerzos al día. Entonces, no va a ser un usuario doméstico, pero la norma ha generado como esa confusión. Entonces, además, por ejemplo, la norma conmina a usuarios comerciales y oficiales industriales y nosotros, Acueducto, en esa categoría tenemos a usuarios, o sea, esa categoría, pues por supuesto la asignamos por el tema de la actividad, pero no por el tema del vertimiento, porque esa no es nuestra competencia. Nuestra competencia como prestadores, y cuando ya hablamos en el tema del servicio, vamos a ver la actividad, le vamos a asignar una clase de uso, lo otro ya le corresponde a la autoridad. Pero sucede que estos usuarios comerciales, industriales y oficiales, muchas veces el industrial es una bodega de almacenamiento que tiene un baño. Entonces la norma le dice que tiene que presentar una caracterización anual al acueducto, pero el usuario dice, claro, pero por la resolución 631, el agua que genero en esa bodega proviene de un baño. Entonces mi actividad no está regulada y no tiene parámetros de medición. Toda esa información, el usuario también la reporta a través de la plataforma. Entonces le hemos dado una herramienta para que el usuario autodeclare su situación. Así lo denominamos nosotros. Consideramos que el usuario, la norma conmina al usuario a reportar la caracterización de sus vertimientos y por lo tanto es el usuario el responsable de hacer la declaración de qué es lo que nos está descargando y en este caso específico nos dice a través de la página: yo no voy a efectuar quizás una caracterización porque soy un usuario industrial que tiene un baño. Nosotros al usuario no le podemos decir sí o no porque el decreto indica que todos están sujetos a la responsabilidad. Pero el desarrollo de esta aplicación nos ha permitido capturar como de forma masiva la información que tenemos que remitir a la autoridad ambiental. Otro cambio importante que incorporamos hace poco con el área informática fue el análisis de todas estas actividades según la actividad que reporta el usuario con la que hizo la caracterización, porque como les mencionaba, cada actividad tiene sus parámetros. Entonces, lo que hace el sistema es que automáticamente va a comparar con lo que indica la norma si el usuario cumple o no. Las herramientas, además, web han sido importantes porque cada vez que nosotros, por ejemplo, hacemos una capacitación o damos una orientación, podemos decirle al usuario, vaya a la página y descargue todo el material educativo que hemos desarrollado para los usuarios no residenciales, que pues ya vamos a ir a la página y vamos a ver cómo es el proceso, y en el cual tenemos pues el folleto de manejo adecuado de grasas y aceites, la cartilla de buen uso del sistema de alcantarillado. Hemos desarrollado material específico para las empresas que nosotros hemos visitado, en este caso, por ejemplo, el sector textil, pero además están los manuales de cómo efectúan ellos el reporte de esa información y qué temas pueden ver en las capacitaciones, que también puede solicitar las empresas para darle como una orientación técnica sobre cómo presenta su caracterización, sobre qué indica la norma que tienen que aplicar estos usuarios. Este es el reporte que nosotros consolidamos. El usuario reporta en la aplicación y finalmente nosotros tenemos que cumplir con mandarlo de esta manera. ¿Cuáles han sido pues, nuestros avances? A lo largo de estos años se han desarrollado diferentes contratos con base en esa información
de la consultoría que nos dio una lista de actividades que generaban alto impacto al sistema de alcantarillado. Entonces hicimos uno enfocado en las textileras, donde se efectuaron 200 visitas técnicas y se detectó que, por ejemplo, 28 textileras no tenían un sistema de tratamiento y 31 usuarios con conexiones cerradas, entre otras situaciones. Y esas eran como prioritarias para los seguimientos que hacíamos después. Entonces, esos usuarios que incurrían como en estas faltas eran prioritarios para el seguimiento hasta que el usuario implementara un sistema de tratamiento y de igual forma era información pues que se compartía con la autoridad ambiental. Hicimos también una en el sector de San Benito para las curtiembres, donde realizamos 284 visitas técnicas. Y por ejemplo, acá es donde nosotros pues vemos también el resultado, porque atrás les mostraba el héroe del agua, que había sido también una curtiembre, y fue una curtiembre que fue parte de este proceso en el cual se identificó que tenía que hacer ajustes en las redes, que tenía que optimizar su sistema de tratamiento, y más adelante ese usuario se convierte en un ejemplo para las otras curtiembres. El usuario que muestra que realmente sí se puede contribuir y puede hacer un buen uso del sistema de alcantarillado. En este detectamos, pues, había 14 que no presentaban sistemas de tratamiento. Este, obviamente, es un área bastante crítica que se trabaja en conjunto con todas las entidades de control, y nuestra función en el área siempre ha sido desde el acompañamiento al usuario, la visita técnica, el requerimiento de las caracterizaciones, todo lo que nos compete como prestadores del servicio. Y la autoridad pues ha hecho su labor de identificar y sancionar a varios de estos usuarios que no han cumplido. Y recientemente hicimos 300 visitas técnicas de varias actividades, pero nos enfocamos en los lavaderos de autos, donde encontramos 24 usuarios con conexiones cerradas y 5 usuarios sin sistema de tratamiento. También muchos de estos usuarios pues desarrollaban procesos en seco, eso también lo detectábamos, y los que no, pues todo lo que cuáles son las recomendaciones de mejora para estos tipos de usuarios que también hacían parte de esos usuarios que generaban un alto impacto y que además encontrábamos que muy pocos nos remitían la caracterización de vertimientos. Y eso es algo que en todos los contratos encontramos, los usuarios o desconocen la norma, pero por supuesto que eso no se justifica de que no remitan porque tienen que cumplirla, o realmente el usuario no tiene un sistema que garantice que cumpla, entonces prefiere no remitir la caracterización. Por eso nosotros también a la autoridad siempre enviamos una lista de los que no remiten la caracterización, porque ya eso es competencia de la autoridad ambiental. ¿Cómo va a actuar con esos usuarios que no están cumpliendo lo que indica el decreto 1076? Entonces, en la visita se requería la presentación al usuario de esa caracterización, y posteriormente evidenciamos que al año, pues recuerden que es una caracterización anual. Entonces, en el año de la visita, bueno, el usuario se enteraba que tenía que remitir la caracterización. Al año siguiente ya evidenciábamos que teníamos más caracterizaciones de esas actividades que nos permitían ver cómo era el comportamiento del sector. Y pues son también actividades en las que hemos buscado acercamiento a través de los gremios. Hicimos un proceso también importante a raíz de una solicitud de mejorar la calidad del vertimiento que llegaba a la Petar Salitre, y este proceso se desarrolló con la zona 1 y la zona 2 específicamente, donde nos suministraron la información de aquellas zonas donde se presentaban obstrucción por grasas. Entonces, la DITG lo que hizo fue referenciar esta información, y nosotros empezamos a identificar las áreas donde se presentaban mayores taponamientos para hacer visitas técnicas. Recordemos que también pues contamos con esa base de datos de usuarios, y muchas veces pues estos procesos nos permiten justamente identificar si esos usuarios aún están, no están, si también requieren como una labor de actualización. Lo que nosotros hacemos es cruzar esta información de las áreas donde se presentaban mayores mantenimientos en esas zonas, donde hay mayor presencia en este caso de restaurantes, que eran los usuarios objetos de este seguimiento, y realizábamos visitas técnicas. Entonces evidenciamos si el usuario cuenta con una trampa de grasa, si el usuario cuenta con un certificado que me muestre que está entregando a un gestor autorizado del aceite usado, si el usuario realmente tiene una infraestructura adecuada, en el caso de, pues,
de los restaurantes, nosotros siempre estamos recordando que los restaurantes nos dicen muchas veces, yo no frito. Listo, no frita, pero no por eso no genera grasa, porque los alimentos, cuando picamos la carne, cuando preparamos el arroz, cuando vamos eventualmente cuando se lavan todos esos utensilios a generar grasa. Entonces, todos los usuarios que estén asociados a la preparación de alimentos, en este caso de restaurantes, tenían que contar con este dispositivo de retención que nos garantizaba que la grasa no iba a llegar al sistema de alcantarillado. Entonces, esto fue un trabajo que está pues ampliamente replicado en otras zonas de la ciudad, en la que también se invitó a Codres a ser parte del mismo y que también fue pues parte del insumo que se usó para la campaña de manejo adecuado de las grasas y los aceites, como el agua y el aceite. Ahora les voy a mostrar un poco cómo nosotros hemos dispuesto la información en nuestra página web del acueducto para que los usuarios puedan consultarla. Aquí en la parte superior de nuestra página contamos con una parte denominada ambiente. Ahí está en saneamiento el buen uso del sistema de alcantarillado. En el buen uso pues encontramos toda la información que compartimos nosotros referente a cómo funciona nuestro sistema, pero también el material de consulta que es de descarga gratuita para el usuario y la normativa de vertimientos que está asociada a todo lo que ellos tienen que cumplir. Acá hay una parte de preguntas frecuentes en la que nosotros pues hemos detectado que hay muchos usuarios que tienen dudas con todo lo asociado a las conexiones cerradas, a la responsabilidad que tienen con la empresa de presentar esta caracterización de vertimientos. Entonces, ¿qué se entiende por esos servicios obligados? ¿Cuál es la frecuencia en la que tienen que presentar anualmente? ¿Cómo la presentan? Entonces ahí le damos toda la indicación de cómo se usa la aplicación para hacer el reporte de la caracterización. ¿Cuáles son los servicios? Están los manuales, las caracterizaciones tienen que ser por un laboratorio acreditado por el IDEAN. Y acá tenemos una parte dedicada al tema de las grasas. Entonces, ¿cómo se hace ese mantenimiento de la trampa? ¿Cómo determino si esa frecuencia de mantenimiento realmente es la adecuada? Y si el usuario requiere una visita técnica, ¿cómo la puede solicitar? ¿Cierto? Entonces, aquí está nuestro correo para el tema de los usuarios no residenciales de Fluentes.industriales, a través del cual nosotros mantenemos constante comunicación con todos los usuarios que tienen inquietudes sobre el reporte de la caracterización de vertimientos. Eventualmente también nos solicitan capacitaciones, sobre todo en el funcionamiento de la herramienta del aplicativo de reporte, y capacitaciones en el buen uso del sistema de alcantarillado de usuarios no residenciales y estas empresas sujetas a la norma que vimos hoy. Entonces acá tenemos un poco como el detalle de esa información que enseñamos al usuario, en la que detectamos que muchas veces, por ejemplo, con el tema de las conexiones cerradas, puede ser que la empresa efectúe la corrección, pero el desconocimiento de los usuarios pues sigue generando la problemática. Entonces el tema de formación y de prevención es muy importante. Adicionalmente, en la página, pues también compartimos a los usuarios que está todo el avance en nuestro plan de identificación y corrección de conexiones cerradas. Ellos pueden ver con tranquilidad todo lo asociado a en qué lugar, cuáles correcciones hemos corregido, cuál es el estado de las mismas, cuál ha sido pues la corrección en cada uno de los humedales, por ejemplo. Entonces, todo esto pues con el apoyo del área de comunicaciones, de informática, todos los que están involucrados, que ha hecho que esta gestión interna nos permita mejorar la gestión con el usuario. Y es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Entonces, creo que podemos abrir campos si tienen inquietudes al respecto. Alina, antes de llegar a ese punto, queremos agradecerte por esta excelente presentación y por compartir este conocimiento tan importante sobre el tema de la adecuada disposición del aceite y otros residuos en el alcantarillado. Y es que definitivamente el buen uso del sistema alcantarillado nos compete a todos.
no solo a los usuarios no residenciales como las grandes industrias, y por supuesto a nosotros desde nuestros hogares. Así que cada vez que vayamos a arrojar, me incluyo, el aceite por el sifón, recordemos cada uno por su lado como el agua y el aceite, y hagamos una correcta disposición del mismo, depositándolo en un recipiente, en una botella, y llevémoslos a un punto de acopio autorizado. Y ahora sí, antes de dar paso a la rueda de prensa, por favor, démosle un fuerte aplauso a Lina por esta maravillosa presentación. Bravo, Lina, muy buena presentación, me sirvió muchísimo. ¿Dónde están las manitos de aplaudir acá? Me las quitaron. Todos se tiran. Bravo, Lina. Pero póngame la manito. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, si alguno tiene una pregunta, puede alzar la manito en el chat o escribirla. No tengo manitos, tengo agradecimientos. Gracias. Buenos días. Sí. Muchas gracias. Livia, buenos días para todos. Pues tengo dos preguntas, me pareció bastante interesante la charla. Quería hacerle digamos, dos consultas. La primera, si la empresa de Acueducto Alcantarillado tiene, por decir algo, conexión con los municipios o existe una formalización pues para generar estrategias conjuntas precisamente que permita mitigar este tipo de conexiones cerradas y mal uso del sistema alcantarillado. Sabemos que, por ejemplo, la empresa Acueducto presta servicio a Soacha y hay otros municipios donde pues, realmente tiene interacción con nosotros. Número dos, sabemos que aquí en la empresa Acueducto hay la norma N038, que es una norma muy buena, que es el manual de impacto urbano. Pues sería bueno, a modo de sugerencia, de pronto que ampliaran un capítulo donde especificar el tema de vertimientos, como para que las personas que van a ejecutar los contratos o las personas que van a hablar directamente con los usuarios pudieran tener como una guía y un mejor acercamiento de cuál es el procedimiento en caso de que ellos tengan alguna industria que requieren legalizar a la empresa. No sería más y felicito a Lina, muy interesante la charla. Muchísimas gracias. Listo. Respecto a lo primero, nosotros hemos dirigido como toda esta gestión en el área de prestación del servicio de alcantarillado. Entonces, en este orden de ideas ha sido Bogotá y Soacha, porque hay una parte de Soacha donde brindamos. Entonces, ahí es donde hemos trabajado de forma mancomunada, por ejemplo, con AINCA, que es la Asociación de los Industriales de Cazuca, y hemos realizado visitas técnicas en estos sectores a través de la zona 5. La zona 5 tiene su profesional asignada que ha estado haciendo el seguimiento de todos estos usuarios no residenciales y usa, por ejemplo, como principal herramienta también los reportes justamente del personal operativo que le indican en cuáles sectores y se hace la de respectivo seguimiento con el profesional asignado en la zona. Respecto a otros municipios, nosotros realmente solo hemos trabajado en el área de prestación del servicio de alcantarillado. Y con lo que indicas de la recomendación, pues muy interesante y será algo que consultaremos con ingeniería especializada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Habla Jason Useche de Urbanizadores y Constructores Zona 3. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Alina, pues agradeciendo la información que nos suministras, escuché que mencionaste a muchos grupos de interés a nivel distrito, pero no escuché que se mencionara a los constructores. Desde esta área, pues tenemos la resolución 651 del 2019 con la cual exigimos, digamos, que los constructores adopten medidas para evitar la contaminación a las redes de alcantarillado con residuos de obra, sea bentonita o, bueno, otro tipo de vertimientos. Sin embargo, pues hemos evidenciado que muchos constructores no cumplen con dichas medidas. Nosotros procedemos con la suspensión del servicio temporal y obviamente hacemos los debidos requerimientos para que subsanen los daños que hayan generado. Sin embargo, me parece muy importante que este tipo de charlas se direccione y se enfoque muchísimo a los constructores y urbanizadores a nivel Bogotá, porque realmente el mal uso que ellos brindan es elevado. Y pues sí, vuelvo y digo, podemos suspender la temporal de obra y todo el tema o el servicio, pero a veces nos podemos quedar cortos y sí es importante como sensibilizar mucho a este segmento importante de la ciudad
para tal fin. Y también de paso para que ellos sean conscientes de que ellos son responsables para el proceso constructivo, pero muchas veces nos encontramos con muchas trabas cuando construyen los edificios. Por ejemplo, construyen un centro comercial, pero entonces ven con sorpresa que deben construir su caja de aforo y toma de muestras, ven con sorpresas que tienen que adecuar internamente una trampa de grasas para realizar los tratamientos de las aguas no domésticas. Entonces, una sensibilización a este grupo es muy necesaria y muy urgente, realmente es muy urgente. No sé cómo lo podemos coordinar. Camacol es la que integra varias constructoras, pero nosotros en nuestras áreas tenemos el contacto de muchas personas y tramitadores que realizan para que se pueda citar o mirar cómo se establece un plan de trabajo para que nos puedas ayudar con eso. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Sí, pese a que no fue mencionado, sí, nosotros hicimos con Camacol una capacitación al respecto, pero tenemos una realidad con los constructores y es que, por ejemplo, ellos en el tema de esa caracterización que nos tiene que demostrar que no están descargando más sólidos al sistema, que están cumpliendo. Es un cumplimiento muy bajo por parte de los constructores y esto es algo que se ha puesto en conocimiento de la autoridad ambiental, porque como tú dices, nuestra competencia como empresa ha ido desde lo que hace el área de urbanizadores y constructores, desde lo que hacemos nosotros requiriendo las caracterizaciones, eventualmente haciendo visitas y capacitaciones, pero es necesario el apoyo de la autoridad ambiental y se ha remitido a ellos la lista de todos estos usuarios, que también están los constructores, que no remiten ese análisis y por lo tanto no están dando cumplimiento a lo que les indica el decreto. Pero totalmente de acuerdo, tenemos que seguir fortaleciendo esta dinámica de trabajo con los constructores que están generando un gran impacto en el alcantarillado. Muchas gracias. Juliana tiene la mano levantada. Buenos días para todos. Muy interesante la charla, muchas gracias. Quisiera hacer una consulta. En la parte final tú mencionabas que los establecimientos que preparan alimentos como restaurantes tienen como ciertas obligaciones a la hora de realizar la caracterización de vertimientos y de presentarla. Entonces yo quisiera saber cómo en dónde podría encontrar esa documentación, porque como tú misma mencionabas, digamos que a veces la norma puede ser un poco confusa y pues yo trabajo en el sector público, ahí el contrato que se tiene con los servicios de alimentación es con un tercero y pues sí sería como muy chévere poder tener estos documentos que nos ayuden a gestionar que esas caracterizaciones en efecto se hagan. Y por otra parte quería conocer si de pronto ustedes tienen algunas recomendaciones frente al uso de trampas de grasa portátiles. Gracias. Listo. Bueno, referente a lo primero y de cuáles son los parámetros, como mencionaba, hay un vacío normativo ya que estos usuarios son generadores de vertimiento porque su actividad proviene de cocinas, pero entonces están dentro del concepto de agua residual doméstica y no están regulados dentro de la 631, que es el agua residual no doméstica. Sin embargo, nosotros al usuario siempre lo combinamos a que tenga en cuenta el artículo 15 que habla de servicios y otras actividades. Ahora, como estos usuarios tienen como este vacío normativo en el que nosotros le decimos, el artículo 15 dice servicios y otras actividades, entonces por lo tanto usted estaría, pero la definición dice que usted es agua doméstica, por lo tanto no estaría. Entonces, el usuario, cuando le decimos al usuario, el usuario declara la situación de sus vertimientos. El usuario nos va a indicar si él va a presentar la caracterización. Eventualmente, muchos usuarios nos dicen, vamos a caracterizar y demostrar que es doméstico, que claramente ahí es donde la autoridad les va a decir, la caracterización muestra que usted es un centro comercial, a pesar de que tiene plazoleta y solo es cocina, tiene una responsabilidad, o si el usuario nos dice, voy a reportar a través de la página que no le voy a remitir esa caracterización. Como nosotros como acueducto no le podemos decir sí o no al usuario, el usuario tiene que hacer su declaración de vertimientos, bien sea reportando la caracterización o reportando la situación por la que no lo va a hacer. Y la recomendación más importante y que ahí nos ha apoyado la Secretaría de Ambiente es la consulta con ellos.
La autoridad ambiental ha visitado usuarios y les indica mediante un oficio específicamente, evidenciamos que a esta actividad no le compete la obligación de caracterizar. Entonces, es en últimas la autoridad ambiental la que le recomendamos al usuario, si el usuario realmente considera que no debería caracterizar el artículo 15, que es servicios y otros, sino que no debería hacerlo, le decimos, si usted no lo va a realizar, debe consultar con la autoridad ambiental, que es la única autoridad que le puede indicar a usted que no estaría sujeto a esa obligación. Mientras tanto, usted, por ser un usuario comercial, industrial, oficial o especial, estaría sujeto al cumplimiento del decreto 1076 de 2015. Respecto a lo segundo, que menciona sobre el tema de las trampas portátiles, asumo que son las que tú quieres decir, corrígeme si no es así, son las que están debajo de los lavaplatos, que son las pequeñas que se ubican debajo de los lavaplatos. Sí, sí son esas las que quieres decir. Sí, señora. Listo. Entonces, la recomendación para las trampas de grasa, lo primero, que cuando son estas trampas pequeñas o superficiales, la denominamos nosotros, las trampas superficiales tienen que estar cerca al punto de generación para que justamente en ese paso por las tuberías no se vaya adhiriendo la grasa y se vaya taponando. Segundo, el usuario tiene que evaluar cuál es la trampa según el caudal que genera. Pasa que muchos usuarios compran una trampa porque alguien les ofreció, pero no tuvieron en cuenta que esa trampa de pronto retenía suficiente agua para alguien que hace 10 almuerzos, pero resulta que esa persona vende 100. Entonces esa trampa no va a retener el agua suficiente para que la grasa flote y no va a funcionar. Entonces, importante que el diseño sea de acuerdo a la característica del caudal y que esté manejando el usuario. Lo otro, el material. Entonces, en esto ya es algo que es criterio del usuario. El usuario realmente puede comprar una plástica o en acero inoxidable. Pasa que por lo mismo que genera esta grasa, pues va a dañar más rápido la trampa plástica. Entonces la trampa en acero inoxidable dura más tiempo. Solo que también ya es una decisión que toma el usuario con base en la economía de él, ¿cierto? Lo otro es el mantenimiento es clave. Como les indicaba, muchos usuarios tienen una trampa que cuando la visitamos, la grasa está negra, sólida y huele muy mal. Eso quiere decir que el mantenimiento de esa trampa no es el adecuado. Y la recomendación más importante es entonces aumentar la frecuencia de mantenimiento para garantizar que la trampa sí está funcionando. Eso también, y tuvimos un usuario que también en su momento se le entregó un reconocimiento, ir a un restaurante que tenía unos formatos de control que le permitían identificar, como tenía varias trampas en su establecimiento superficiales, entonces ellos decían, bueno, ¿cuántos gramos de grasa, cuántos kilos de grasa retiramos de esta trampa? Y él ya empezaba a evaluar si es que la grasa se estaba generando por una mala práctica. Entonces la persona no estaba limpiando con toallas de papel seco las pailas. La persona estaba, por ejemplo, descargando el aceite del atún. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese punto que estaba haciendo que la cantidad de grasa que removían fuese mayor? Entonces ahí es donde invitamos al usuario a que no solo tenga una práctica, una trampa, sino que implemente buenas prácticas, porque eso va a garantizar que la trampa funcione bien. Y por último, al usuario se le indica que el mantenimiento de esa trampa no puede hacerse con agua caliente o desengrasantes, porque entonces ellos le echan agua caliente, la grasa nuevamente se vuelve líquida, va a nuestra red principal y ahí es donde genera nuevamente el problema de taponamiento. Entonces, el mantenimiento de la trampa no tiene que usarse desengrasantes ni agua caliente porque la grasa va a llegar a nuestra red, se va a solidificar de nuevo y a generar un problema. Ingeniero José Manuel. Muchas gracias, Alina. Excelente la conferencia magistral y el conocimiento que nos compartes sobre el tema que hoy nos ocupa. Tengo una pregunta con relación a los resultados obtenidos del proyecto piloto utilizando la tecnología de Kando basada en inteligencia artificial. ¿Son suficientes, digamos, esos resultados para suministrarlos a la autoridad ambiental para que ellos, con base en análisis e investigación, determinen los responsables de las descargas que no cumplen la normatividad vigente?
y que afectan la infraestructura de del alcantarillado de la ciudad, o es necesario que la empresa de acueducto de Bogotá pues identifique esos actores para ser reportados a la autoridad ambiental y que la autoridad ambiental pues ejerza su control frente al tema. Gracias. Listo. Ahí, digamos que si bien es cierto, el sistema de Cando nos indicaba cuáles eran los usuarios que podían estar generando vertimiento, para la autoridad ambiental es necesario esa caracterización que demuestre que el usuario en efecto no cumple con los parámetros para que ellos puedan, con base en eso, demostrar que no cumplen la norma y abrir procesos sancionatorios. Y es ahí donde Cando solo llegó hasta la etapa de identificación y ya corresponde hacer un análisis específico a ese usuario que demuestre el incumplimiento. ¿Qué nos sucede, por ejemplo, en caso de esas empresas específicas que detectó el sistema? Que teníamos caracterizaciones, que desafortunadamente no todos los usuarios pues son honestos en ese tema, y teníamos caracterizaciones todas cumpliendo. Entonces, mandábamos la caracterización a la autoridad que nos manda al usuario, y la caracterización, el usuario pues hizo como toda su gestión para que la caracterización justo cumpliera, y por esta razón es que consideramos que una etapa para completar ese proceso de Cando es que nosotros podamos efectuar ese control al usuario para que realmente eso sí sea un insumo para la autoridad ambiental. Por supuesto que todo lo que nos da Cando sí nos permite acercarnos al usuario, también compartirlo con la autoridad ambiental, pero cuando ya ellos inician procesos sancionatorios requieren una información más específica, un análisis que demuestre que ese usuario realmente no está cumpliendo, y desafortunadamente el análisis que remite el usuario, para nosotros consideramos que muchas de esas empresas pues no presentan análisis verídicos y se requiere que nosotros hagamos un análisis más a ese usuario. Gracias, Alina. Yair Alejandro Bejarano tiene la manito levantada en el Teams. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Bejarano, soy formador de la línea 116 y primero que todo, pues agradecerles por la información que nos brindan. Preguntarte si de pronto nos pueden compartir la presentación y adicionalmente preguntarte en los casos que el usuario se registra por la página del acueducto, pero lo hace como hogares. Entonces, ¿dónde lo remitimos o si seguimos remitiendo al correo de Fluentes? Hay otros usuarios también que se les olvida la contraseña o también se les olvida el correo. Vale, en ese caso sí se presenta con frecuencia esas dos situaciones que tú mencionas. El usuario, si crea como hogar la cuenta, no tiene acceso a la aplicación de caracterización de vertimientos, porque pues esto es para usuarios no residenciales. Entonces, lo que informática nos ha indicado en este caso, perdón, es que el usuario tiene que solicitar con informática, y sí, cuando son caracterizaciones lo han hecho a través del correo de Fluentes Industriales, la eliminación de la cuenta hogar y volver a crearla en la opción empresa. Esa ha sido la alternativa que nos ha dado informática y que hemos manejado con el usuario la recomendación. Usted creó la cuenta hogar. Ahora, hay otra cosa, y es que uno crea la cuenta con un número de registro. Si, por ejemplo, la persona de pronto registró con su cédula la cuenta hogar, si la empresa tiene un NIT, puede crear con el NIT la cuenta empresa sin necesidad de eliminar su cuenta personal. Pero sí es importante que si es la misma, que el NIT corresponde pues a la cédula de la persona, el sistema solo le va a permitir tener una cuenta, no le va a permitir crear otra, entonces debe el usuario solicitar la eliminación. Respecto al olvido de contraseñas, y esto es algo que es frecuente en el tema ambiental, porque quizás el profesional ambiental que este año estaba a cargo del proceso, al año siguiente cambió. Entonces, eso genera que la persona se quede sin acceso a la plataforma, y a través del correo de Fluentes, pues el usuario tiene dos alternativas. Nosotros digamos que informática tiene una opción de olvidó su contraseña. Pero como les menciono, a ellos no solo se les olvida la contraseña, sino que pierden el acceso al correo de recuperación. La primera recomendación cuando el usuario crea la cuenta es básicamente que tiene que asociar un correo permanente de la empresa.
No tiene que crearlo con un correo que sea temporal, que corresponda solo al profesional que hizo el momento, porque si ese profesional no está, va a perder el acceso. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, usar la opción de olvidó su contraseña que tiene la página. Dado caso que ya no recuerde el correo, tiene que pedir a Efluentes con los datos de la empresa el restablecimiento de la información de acceso. Entonces, Informática nos da nuevamente una contraseña para esos usuarios y el usuario pues ingresa y cambia la contraseña en su momento para que pueda efectuar el reporte. Muchas gracias, Alina. Bueno, Alina, creo que no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Entonces, damos por finalizada la rueda de preguntas y les recordamos a todos que somos Agua que cultiva el conocimiento. Gracias por participar en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Les deseo un feliz resto de día para todos los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias. Feliz a día todos para los que todos. asistieron. Muchas gracias por estar interesados en el tema y respecto a la copia de la presentación, creo que pues a través de la ingeniería especializada se podría manejar. De igual forma, pues estamos nosotros prestos a atender cualquier inquietud que ustedes tengan desde el grupo de calidad hídrica que coordina pues Emilio Parra. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Excelente esa charla. Muy útil. Muchísimas gracias.